Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro de Bonda Talks. Ya estamos en la edición número 18 y hoy la temática que nos reúne tiene que ver con el futuro de los recursos humanos en la era tech, con adentrarnos en la realidad actual de un mundo laboral que está en constante evolución. El mundo que ya conocíamos no es el mismo y la tecnología ha cambiado para siempre la manera en la que trabajamos. Estas son dos frases que escuchamos muy a menudo, seguramente. Y no quedan dudas de que en el auge de la tecnología se ha transformado la manera en la que trabajamos. Pero ¿cómo permite esta tecnología tener procesos más eficientes en torno a la gestión del talento? Para descubrir las respuestas a estas preguntas, hoy contamos con la valiosa participación de tres excelentes profesionales. Por eso, sin más preámbulo, les agradezco muchísimo a todos los que están del otro lado por acompañarnos una vez más y los invito a darle inicio junto conmigo a este gran webinar que tenemos hoy. Vamos a recibir en primer lugar a Melanie Quaglia. Ella es HRBP IT Manager en Walla. Es psicóloga de formación con un posgrado en HR y además posee certificaciones en Agile. Lleva más de 10 años de experiencia trabajando con tecnología y producto. Mel se define a sí misma como fan de los equipos techis y del desafío constante que implica acompañarlos. Actualmente lidera un equipo de 4 mujeres que son su principal orgullo y su mayor fuente de inspiración. Muy bienvenida, Mel, a este webinar de Bonda Talks. Bueno, hola a todos, gracias Luciana por la presentación. Yo soy Mel, así que les agradezco antes que nada a todos los que están formando parte de este espacio. Hoy voy a hablar un poco de esto que tiene que ver con la tecnología para lo que es la gestión del talento. Y voy a empezar un poco presentándome para empezar este espacio. Bueno, soy psicóloga de formación, pero siempre trabajé en empresas y siempre lo hice con equipos de tecnología. eh, Así que bueno, siempre estuve como muy de la mano, digamos, de todo lo que tiene que ver con tech y me apasiona bastante. Eh, ¿Cómo empecé o cómo fue mi primer approach? Cuando yo estaba estudiando psicología, veía medio alejada la tecnología. eh, y en tercer año de la facultad empecé a formar parte de un grupo de investigación que justamente lo que hacía era investigar las nuevas tecnologías aplicadas a la salud mental. ¿Qué hacíamos? Bueno, por ejemplo, investigábamos los beneficios de los videojuegos para todo lo que tiene que ver con la educación. Investigábamos también todo lo que tiene que ver con realidad virtual, validábamos entornos de realidad virtual para tratamientos de las fobias, trabajábamos también con dispositivos de biofeedback y demás. Y bueno, así fue un poco como empecé, digamos, a conectarme con la tecnología y me empezó como a apasionar mucho este mundo y la temática en general. Y bueno, fuimos presentando distintos proyectos con mi equipo de investigación en ese momento y hablábamos mucho de lo que era la psicología en la era del metaverso, algo que sinceramente yo decía, es muy lejano, o sea, lo veía como algo muy lejano a lo que tenía que ver con nuestro día a día, ¿no? Eh, Hablábamos, sí, de dispositivos de realidad virtual, que en ese momento ya se empezaban a conocer y demás, pero yo me imaginaba algo como lo de esta imagen y creía, decía, bueno, estamos presentando esto, pero no sé en qué momento de la vida vamos a estar viviéndolo. Y la verdad es que hoy en día ya estamos hablando de meta o de metaverso, y puse la imagen de ChatGPT porque creo que es algo que muchos de los que estamos acá, digamos, hoy estamos utilizando bastante en nuestro día a día y habla del avance de las tecnologías y de que ya estamos en un mundo bastante avanzado versus años anteriores en los que sinceramente yo pensaba que eso iba a estar como bastante lejano. ¿Cuál es el primer mensaje que quiero dar con esto o algo que yo fui aprendiendo a lo largo de estos años? El futuro ya es hoy y con esto no estoy diciendo nada nuevo, pero realmente me parece que es algo de lo que tenemos que ser bastante conscientes, ¿no? Eh, Nada, hace unos años, en el momento en el que inicia la pandemia, yo estaba trabajando en la industria del turismo, también dentro de recursos humanos y también con equipos de tecnología. Vino el COVID
hubo muchísimos cambios. Y eso nos llevó un poco a la segunda reflexión, que ahora se las comparto y que tiene que ver con, digo, las cosas pueden cambiar en cualquier momento, y uno difícilmente esté preparado, digamos, para todo esto, pero tenemos que poder adaptarnos, porque los cambios son la única constante. Y bueno, les comparto un video de algo que creo que ejemplifica de manera graciosa, si se quiere, algunos de los cambios que vivimos después de lo que fue la pandemia. Bueno, bienvenidísimo a esta entrevista para nuestro puesto de desarrollador. Pues tenemos que cubrirlo lo antes posible, pero por suerte tu perfil nos encaja a la perfección. Hola. Bueno, ya sabes que son 200.000 euros anuales, te facilitamos residencia y te damos un Ferrari. Te cuento un poco los horarios, ¿vale? En esta empresa trabajamos de 9 a 6. A ver, yo saco curro de 10 a 2. Son pocas horitas, pero no creo que haya problema, la verdad. Las oficinas ya sabes que están en Madrid, en remoto. Trabajo en remoto. Yo lo digo pues por si algún día te apetece pasarte por la OFI, que te pasarás por la OFI, ¿no? No. Vale, bueno, no pasa nada, ¿eh? Material, eso sí, siempre ponemos a disposición de los desarrolladores 2 pantallas de tamaño grande para que estéis cómodos. Entiendo que no sabes de programación, pero son muchos códigos. Mínimo trabajo con 6 pantallas. Lo anotamos por aquí también. Las pantallas. También necesito una silla con protección cervical, un masajeador. Si ya a la OFI no voy, al viajecito de empresa tampoco. Bueno, y ya está, ¿no? Ah, bueno, y suministros diarios de Doritos y Monster. Dame un momentillo. ¿A las 6 para echar un Magic? Perfecto. Bueno, bienvenidísimo a esta entrevista para nuestro... Próxima reflexión en función de esto: si no puedes contra la nueva normalidad, únete a ella. ¿Qué quiero decir con esto? Trabajando en tecnología siempre pasó, digamos, que, bueno, que hay perfiles que tienen como ciertas especificidades, y que ahora en un ratito voy a hablar un poco de lo que es la propuesta de valor y la competitividad que hay en el mercado en relación a esto, pero es verdad que hoy digamos, tenemos como mucho más requisitos pedidos por parte de las personas, y que tienen que ver con esta nueva normalidad, a la que creo que todos nos estamos adecuando, pero que no deja de cambiar y no deja de presentarnos nuevos desafíos. Entonces, de vuelta, tenemos que unirnos a esto, y empezar como o continuar este cambio constante y esta adecuación que tiene que ver con el ayornarse a lo que la gestión del talento hoy nos pide, ¿no? Y bueno, para terminarme de presentar y seguir usando esto en función del contenido que hoy les traigo, nada, les cuento también, soy fotógrafa, pinto cuadros, o hago que pinto cuadros también, pero bueno, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el arte. Siempre que puedo también hago alguna escapadita, me gusta mucho viajar, así que también siempre suelo decir que soy pasajera frecuente. Y actualmente trabajo como HRBP Manager, de lo que tiene que ver con tecnología y producto también en Walla. Y un poco aprovechando mi posición, creo que la posición del HRBP inherentemente en el nombre ya trae bastante de los desafíos que hoy tenemos desde recursos humanos. Entonces, un poco desde acá es esto que les traigo, y creo que podemos hacerlo separándolo en la posición en dos, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con recursos humanos en sí, y por otro lado, lo que tiene que ver con business partner. En términos de lo que tiene que ver con recursos humanos, creo que siempre hablamos mucho de esto de la flexibilidad, alineado a lo que hablaba antes, y de la cercanía con la gente. En términos de lo que tiene que ver con business partner, me parece que hoy tenemos que utilizar muchísimo todo lo que tiene que ver con tecnología y datos para nuestro servicio y para nuestro delivery en términos de valor al negocio. Vamos a ir desglosando punto por punto, para poderlo hablar un poco mejor. Bueno, flexibilidad, de vuelta. Me parece que hoy en día tenemos como este gran desafío y este gran como anhelo, ¿no? Por parte de las organizaciones de volvernos cada vez más flexibles, y entendiendo que también eso nos va a volver más competitivos, va a tener también que ver mucho con nuestra marca empleadora, con cómo nos posicionemos
de cara a las personas y al talento, que hoy en día es el principal activo de todas las organizaciones, ¿no? Entonces acá les cuento un poco algunas de las cosas que creo que son importantes y que también hoy hacemos desde Voilà. Por un lado, en esto de, no, si no puedes con la nueva normalidad, únete a ella. Bueno, un poco esto de trabajar desde donde quieras, es una política, es un beneficio que implementamos hace un tiempo ya en Voilà, y tiene que ver con que los empleados puedan trabajar desde cualquier parte del mundo, con ciertos requisitos obviamente, y con cierto periodo de tiempo predefinido, o también desde cualquier parte del país en donde estén trabajando. Eh, ¿Por qué hacemos esto? Básicamente por lo que decía antes también, y no quiero volverme muy repetitiva con esto, pero la pandemia nos hizo esto que tiene que ver con que la gente trabaje con otras dinámicas, que viva en diferentes lugares, y sinceramente creo que es un beneficio súper grande el hecho de poder contratar personas en diferentes lugares, y que esto de trabajar de donde quieras no se interponga en eso, ¿no? Em, entonces, bueno, esa flexibilidad, digamos, es algo que las personas disfrutan un montón. Tenemos casos como muy, muy específicos de personas que viven lejos de alguna parte de su familia y que van a compartir algunos meses en el año trabajando con ellos. Tenemos otras personas que también se van de viaje y aprovechan unos días más trabajando desde otro lado del mundo. La verdad que es un beneficio que implementamos y que tuvo súper buen impacto, y que de vuelta tiene que ver con esto de la flexibilidad. Por otro lado, quizás beneficios que hoy en día ya son más tradicionales, pero día de cumpleaños, hacer after office, creo que un poco esto de la flexibilidad y el trabajar desde donde quieras o el trabajo remoto está buenísimo, pero es verdad que, y hay estudios que lo avalan, la gente siente un poco de desconexión al trabajar de manera 100% remota. Entonces, lo que tienen estas cosas es, por un lado, te invitan a elegir, a que la persona elija. Entonces, si la persona elige ir a la oficina, lo puede hacer. Si la persona elige trabajar desde un 100% remoto, también lo puede hacer, pero también puede encontrar ese híbrido. Y creo que eso es lo que tienen los after office como ejemplo de, bueno, trabajar también con la presencialidad, ¿no? Eh, Así que creo que lograr ese balance es un desafío para recursos humanos, pero creo que está buenísimo y que tenemos que trabajar en pos de eso. Y por último, saliendo un poco de los beneficios, pero sí alineado con la flexibilidad, acá pongo esto de trabajo por objetivos en serio, ¿no? Eh, Muchas empresas antes tenían como esto muy estructurado de lo del horario, también la presencialidad nos llevaba a trabajar con un horario muy específico. Probablemente haya empresas que hoy en día sigan teniendo que cumplir con un horario de 9 a 18, por ejemplo, y está buenísimo, pero me parece que la flexibilidad y el trabajo remoto nos enseñó mucho el trabajo por objetivos real, y creo que es algo que tenemos que aprovechar muchísimo por varios puntos. A ver, al principio digo, me parece que es importante que las personas realmente cumplan un objetivo y no estén haciendo tiempo silla, como nosotros le decimos en Walla, ¿no? Digo, objetivos claros, no necesariamente a todo el mundo les implican el mismo tiempo, y quizás hay personas que terminan con un objetivo antes y que después eligen hacer otra cosa dentro del trabajo y que así van desarrollando su carrera por otro camino. Hay personas que también necesitan una mañana libre para hacer un trámite y no tenemos problema porque siempre decimos, mientras los objetivos estén cumplidos, tenemos flexibilidad para eso. Eh, Nada, otro de los beneficios también es esto de que cada una de las personas entiende en qué momento del día es más productiva para una tarea versus otra. Entonces, bueno, le ponemos mucho foco en Walla y creo que es muy importante hoy desde HR acompañar esto, ¿no? Y en línea con eso también quería sumar esto de que los procesos son para nosotros y no al revés. Muchas veces las empresas tenemos como procesos muy determinados, muy predefinidos, y a veces está bueno esto de vuelta, ser flexible con ciertas partes de esos procesos, decir, bueno,
para cierta área esto vamos a adecuarlo de esta manera. Y creo que algo que está bueno destacar es, si nosotros somos flexibles de esta manera, creo que los colaboradores también terminan siendo flexibles como en contraparte, ¿no? Em, no sé, hay empresas que tienen que quedarse trabajando o quizás tenemos algún incidente en la aplicación en algún momento y decimos, bueno, esta semana tenemos que trabajar después de hora algunos días. Bueno, listo, trabajamos por objetivo, entonces lo vamos a hacer y después compensamos el tiempo de alguna otra manera o con algún otro beneficio. Em, pero a lo que voy es, no seamos tan estructurados a veces con los procesos con los que sí podemos flexibilizar un poco y entendamos que también son esos procesos son para las personas y son para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. En cuanto necesitemos, digamos, hacer alguna modificación que se pueda hacer, hagámosla y aprovechemos eso. Y algo también que quería compartirles es esto que tiene que ver con las propuestas de valor. Les dejé la fuente abajo porque esto es algo que, este modelo es algo que desarrollaron dos profesores de Harvard y que me pareció muy interesante porque lo que plantean ellos es un poco, bueno, con la flexibilidad no logramos todo, ¿no? O sea, solamente con ser flexibles no alcanza, em, sino que tenemos que pensar como una propuesta de valor un poco más integral. Y esto también tiene que ver con lo que les decía hace un ratito de el talento es uno de los principales activos, por no decir el principal activo de la mayoría de las organizaciones. Entonces, si nosotros queremos como atraer y cuidar ese talento, tenemos que pensar en propuestas de valor que vayan más allá de los beneficios que yo les contaba antes y de la flexibilidad en sí. Entonces acá plantean como 4 puntos. El primero tiene que ver con todo lo que es la oferta económica o material, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con el sueldo, con la parte de lo que es lugar de trabajo, herramientas de trabajo. Es algo súper importante, obviamente, y más en algunas poblaciones, digamos, que pueden acceder a salarios mayores, es algo como muy clave y que nosotros trabajamos mucho en el día a día. Pero no es que, lo que quiero decir acá es, no hay que quedarnos solamente con esto. Entonces, también este modelo plantea lo que tiene que ver con comunidad y conexión, ¿no? Em, y digo, es importante esto porque ser parte de algo mayor está comprobado que es una de las mayores fuentes de felicidad, ¿sí? Entonces, el hecho de generar conexiones, de generar comunidad, y acá de nuevo, tengamos cuidado con la presencialidad y lo virtual, pero digo, ser parte de algo mayor, ya la persona la va a hacer sentirse más parte de la organización, digamos, y eso va a generarle más valor en el corto y después en el largo plazo. Este modelo, si bien está cruzado por 4 variables, todo lo que tiene que ver con lo individual y lo colectivo, o sea, hay variables como el salario, que es más individual, y variables como esto de ser parte de una comunidad, que lógicamente son algo más colectivo. Y por otro lado, hay cosas que son más a corto plazo y hay otras cosas que son más a largo plazo. En relación a esto último, tenemos también las oportunidades de desarrollo y crecimiento. Eso también, digo, si nosotros podemos acompañar al desarrollo y al crecimiento de las personas, potenciar nuevas oportunidades. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, dentro de Wallah de job posting interno, entonces muchas de las búsquedas que tenemos las abrimos primero internamente para que las personas puedan desarrollarse y puedan seguir creciendo dentro de la misma empresa. También tenemos programas de capacitación y un equipo de learning que va entendiendo necesidades, digamos, de cada una de las áreas y acompañando esto. Entonces, de vuelta, más allá de la propuesta económica, más allá de que las personas sean parte de algo más grande, también acompañarlas en su desarrollo de carrera, ¿no? Y esto tiene que ver con lo individual, porque en algún punto lo que las personas aprenden dentro de la empresa como individuos se lo llevan para siempre. Entonces, esto también hace a la propuesta de valor. Y por último, lo que tiene que ver con el significado y el propósito, ¿no? Esto que es más amplio y que tiene que ver con la misión de la empresa.
siempre que nosotros a nivel cultural bajemos esa misión, vivamos la misión que tiene la empresa, la propuesta de valor va a ser mucho mejor. Va a ser mucho más completa y va a hacer que la persona realmente alinee su propósito idealmente con el propósito de la empresa y que eso lo haga como sentirse parte de la misma y querer como quedarse más tiempo o pasar más tiempo de calidad en la compañía generando como un impacto significativo. Así que a modo de resumen, digo, más allá de que nosotros seamos flexibles, no nos olvidemos de todo esto también que hace como una propuesta de valor más integral. Bien, el otro punto que quería traerles es el de la cercanía. Y acá muchas veces se habla bueno, cuán cercano puede ser uno desde recursos humanos, hasta dónde sí, hasta dónde no. Creo que algo que es muy importante es, primero que nada, ser cercanos a nuestros propios equipos, ¿no? Desde HR, ser cercanos al equipo que nosotros tengamos a cargo en caso de que estemos liderando uno, ser cercano a los otros equipos de recursos humanos, a áreas especialistas, a áreas generalistas, conocer a las personas, trabajar en conjunto, planificar distintos MVPs en conjunto. Creo que es súper clave esa cercanía para conocerse, para potenciar. Hoy en día sabemos que los diferentes skills que tienen las personas, más allá de las áreas en las que estamos más encasillados, nos pueden ayudar en diferentes proyectos. Entonces, nada, de vuelta, la cercanía al equipo de uno y a los equipos que nos rodean son súper claves. Por otro lado, también estar o ser cercanos al talento, a la gente. Y acá sí les quería contar de una herramienta que nosotros tenemos. Hoy contamos con Midlara. Midlara es una herramienta de inteligencia artificial que básicamente a través de chats por la herramienta Slack contacta a las personas y mide el clima, digamos, y nos ayuda, por lo menos desde el equipo de HRBPs, a llegar a un montón de personas a las que quizás no podríamos llegar en un contacto diario por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, Midlara contacta a las personas haciéndole distintas preguntas customizadas por nuestros equipos y a nosotros como HRBPs se nos levantan distintas alertas, entonces vamos acercándonos de manera más proactiva a las personas y de vuelta, cercanía, estamos más cerca de cada uno de ellos. Después les voy a contar un poquito más, pero utilizamos mucho las métricas que nos arroja Midlara para estar también cerca de los managers, para ayudar a la cercanía que ellos puedan llegar a tener a sus equipos. Así que bueno, clave también esta herramienta. Y por último, quería compartirles esto de la cercanía al negocio. Y acá es lo que les decía antes de la posición de HRBP, ¿no? Como muchas veces hablamos de recursos humanos cerca de la gente, pero no hablamos tanto de nuestra parte de business partner, ¿no? Como estar cerca del negocio, estar cerca de nuestros stakeholders, más allá de las personas que hacen como el talento de la organización. Entonces, acá como algunos puntos que me parecen clave, conocer al cliente interno, entender sus necesidades, alinear las presentaciones que hagamos, las métricas que llevemos a lo que realmente ellos necesitan, ser socios estratégicos, y eso tiene que ver con que nos tengan en cuenta para preparar información que lleven con el resto del C-Level, por ejemplo, preparar información también que a ellos les haga sentido para armar, por ejemplo, documentos que refieran a cómo evalúan a las personas. Hay muchas formas de entregar valor, que es el último punto que pongo acá, pero de nuevo, me parece que es muy clave esta cercanía también a ellos para volvernos como más socios estratégicos cada vez, para entender las necesidades y también nosotros ser flexibles en función de esto que se necesita, ¿sí? Bien, tecnología, y es un poco en lo que más quiero hacer foco. Lo que les decía antes, el futuro ya es hoy, entonces acá pongo un meme, es algo que quizás a muchos nos puede pasar de, bueno, hablar mucho de tecnología o decir, bueno, somos una empresa de tecnología quizás o trabajamos con productos tecnológicos, pero ¿qué tanto incorporamos esa tecnología a nuestro día a día, no?
Me parece que en algún punto recursos humanos tiene cierta deuda con trabajar desde el mindset tecnológico, que tiene que ver con adoptar herramientas tecnológicas para nuestros procesos también, para ayudar a nuestros stakeholders también. Entonces, acá quiero compartirles algunos ejemplos de cosas que hicimos con mi equipo y que trabajamos desde esto de incorporar tecnología a nuestros procesos. Esta es una imagen esto es código, y lo hizo una de las chicas de mi equipo, que no es desarrolladora, pero básicamente el desafío que nosotros teníamos era, después de un proceso de review, teníamos que comunicar de manera formal varias promociones y ajustes salariales, y esos documentos en donde lo comunicábamos de manera formal, los hacía cada una de las HRBPs a mano, ¿no? Tenía que cambiar el nombre de la persona, tenía que cambiar la posición, el sueldo si había tenido un ajuste y demás. Y una de las chicas de mi equipo, Cami, dijo, esto no puede ser, no podemos seguir perdiendo tanto tiempo en armar más de 100 offers. Yo voy a mirarme un video en YouTube y voy a ver si esto lo podemos automatizar. Dicho y hecho, hoy en el equipo de HRBP somos 10 personas. Esas 10 personas tardamos un montón de tiempo en hacer estas cosas de manera manual y Cami, en más o menos 2 horas, hizo esto a partir de un video de YouTube y automatizó el armado de todas las planillas. Lo único que tuvimos que hacer fue poner en un Excel la información que el código iba a tomar y listo. En 30 segundos salieron todas las offers que necesitábamos. Bien, esto es algo que en Uwala llamamos el People Map, también lo desarrollamos de la mano del equipo de data con mi equipo. Básicamente lo que hace es cruzar información, por un lado, de performance review, de las notas, digamos, que nosotros ponemos en los procesos de performance, y por otro lado, información del engagement de la gente. Esa información la sacamos de lo que les conté antes de Midlara. ¿Sí? Midlara lo que hace es arrojarte el mood de cada una de las personas que refiere a cómo está la persona en términos de engagement con la compañía. Entonces, ¿qué problemáticas teníamos? Bueno, de repente no nos podíamos anticipar a que una persona se vaya de la compañía. Cuando la persona se iba, y ahora teniendo el People Map, nos fijábamos, la persona estaba súper baja de engagement y nosotras no lo habíamos visto. ¿Nos dolió esa salida? Sí. ¿Por qué? Porque esa persona tenía una nota 4, era lo que nosotros en Walla llamamos un top performer, y estaba, digamos, en un cuadrante en el que si nosotros hubiéramos tenido antes esto, hubiéramos dicho, esta persona tiene nota alta, pero tiene engagement bajo. Bueno, ¿qué podemos hacer para que no se vaya? Entonces, hubiéramos sido como más proactivos y menos reactivos frente a esa salida. Y con esto digo, hay un montón de ejemplos, pero ¿qué nos permite? Nos permite tener la información de manera unificada, de manera mucho más escalable, porque esto lo hicimos con una herramienta que se llama Looker, que es de Google, y se automatiza sola. Y la realidad es que los managers hoy en día también ya lo están utilizando. Lo hicimos primero para tecnología, luego para producto, y ahora estamos llevándolo a todo el resto de Walla. Pero es algo que unifica información, que nos agiliza un montón de tiempo de tener que ir a buscar la nota de esta persona y cómo está en engagement. Bueno, está toda la información en el mismo lugar, hay diferentes filtros y la podemos usar de diferentes maneras. Entonces, otra vez, la tecnología facilitándonos procesos y agilizándonos el día a día. Por último, acá les mostraba también un poco de la interfaz de Midlara, que es lo que les conté antes. Todos los días nosotros recibimos, como vemos acá en pantalla, un mail donde recibimos los casos que Midlara nos detecta y las HRBPs a partir de eso, y ahí conectando con el punto anterior, somos cercanas a la gente y nos acercamos a hablar con cada uno. Pero bueno, vamos utilizando un poco estos dashboards para entender el mood de las personas, para compartirlos con algunos líderes. Cada uno de los managers también tiene acceso a su propio dashboard, entonces a veces es al revés, el manager se acerca a nosotros y nos dice, chicas, tengo este punto con engagement bajo, ¿cómo puedo hacer para trabajarlo? Lo trabajamos en conjunto. Entonces, como puntos
para que nos llevemos, lo primero, seamos autodidactas. Quizás estas cosas que les mostraba antes nos suenan desde recursos humanos como algo demasiado tecnológico. No es difícil hacerlo. Tanto el People Map como el ejemplo que les conté de la automatización de las ofertas, lo hicimos mirando videos de YouTube, lo hicimos preguntándole a ChatGPT ideas de cómo podríamos mostrar datos. Digo, no es tan difícil, entonces es muy importante como el learnability y estar como todo el tiempo tratando de incorporar estas herramientas porque realmente ayudan a nuestro trabajo del día a día. Por otro lado, busquemos agilidad, más allá de ayudarnos, el hecho de sacarnos tiempo y ahorrarnos tiempo, mejor dicho, me parece que es algo como muy clave hoy en día. Y por último, mostrar datos, y esto conecta un poco con el último punto del que quiero hablar, y que me parece como uno de los más claves hoy como HR en términos de entregar valor. Muchas veces nosotras hablamos de lo que es el radiopasillo virtual, por esto de trabajar en la virtualidad en la mayor parte del tiempo, más allá de que también vamos a la oficina. Nada, a veces nos pasa como que nos llega esto de, me dijeron que tal está buscando trabajo, o me dijeron que esta persona le pasa tal y cual cosa. Y desde recursos humanos es difícil, ¿no? Quizás como llevar ese dato a algo más bajado para la conversación con un manager. También tenemos que cuidar la confidencialidad de la información, entonces es difícil si nosotros nos enteramos de algo llevarlo así de manera informal. ¿Qué nos permiten los datos? Generar confiabilidad. Yo llevo un dato de un chat de Meet Lara que respondió una persona cuidando su confidencialidad y digo, Juan, ¿hay alguien en tu equipo que está con el engagement bajo porque dice que no es tan clara la estrategia del día a día de ustedes? ¿Cómo le podemos trabajar? Entonces, ya con el dato concreto, estoy aportando confidencialidad para la resolución de ese problema. Por otro lado, impulsar la objetividad. Muchas veces nosotras recibimos pedidos de los managers de, por ejemplo, bueno, como dice acá, Juan es el mejor y hay que promocionarlo sí o sí. ¿Qué hacemos nosotras con esos datos? De repente decimos, bueno, pero pará, Juan fue promocionado hace 6 meses y además está en este posicionamiento de banda, entonces, ¿por qué no pensamos como alternativa, por ejemplo, brindarle un plan de capacitación para su próximo paso y que la promoción sea con tal y tal skill ya incorporado? De nuevo, teniendo esa objetividad, podemos tener conversaciones más interesantes y hacer en algún punto que nos escuchen más. Y con esto uno al tercer punto, me encanta este concepto, evidencia mata hypo. Muchas veces pasó y quizás hoy en día hablamos de horizontalidad y las cosas creo que van cambiando en ese sentido, pero muchas veces pasa en reuniones en donde hay personas con mayor jerarquía, si se quiere, y si alguna persona con mayor jerarquía dice algo distinto a lo que vos estás planteando y vos no tenés digamos, un dato que contrarreste, probablemente te quedes callado y no puedas como challengear eso, ¿no? Ahora, si yo tengo un dato, no importa quién esté sentado en esa mesa o quién esté conectado en esa reunión, yo puedo evidenciar lo que estoy defendiendo y sin importar la jerarquía de la persona, con el dato arriba de la mesa vamos a poder definir como de manera mucho más objetiva. Entonces, de vuelta, los datos como para volver todo un poco más objetivo y todo un poco más real y quizás también hasta darnos más seguridad a nosotros a la hora de pelear nuestras batallas, ¿no? Y por último, creo que si nosotros hablamos tanto de entregar valor al negocio, de ser partners del negocio, no tenemos que perder en vista esto del retorno de inversión. Entonces, muchas veces lo que nosotras hacemos con los equipos o desde el equipo de HRBPs, bueno, digo, esto que nos estás pidiendo va a tener este costo. O esto que estamos planteando hacer, por ejemplo, esta capacitación para estas personas, va a tener este costo y va a impactar en el 80% de la nómina de tecnología, por ejemplo, en que aprendan tal skill.
creo que nos vuelve un poco más profesionales también el hecho de involucrarnos en cuestiones de eficiencia de costos, eficiencia de budget, y esto también es una de las ventajas o de las cuestiones que podemos hacer gracias a mostrar datos. ¿Sí? Ya llegando al final, algunas reflexiones que les quiero compartir. Elegir las batallas siempre es importante y un poco lo que les decía antes, esto de, bueno, tenemos algunos procesos que tenemos que pelear, listo, si los elegimos, los peleamos, algunos procesos con los que podemos flexibilizar algunas cuestiones, bueno, listo, esta batalla no la voy a pelear y voy a flexibilizar. Es muy importante elegir las batallas, involucrar a las personas en el armado de las cosas, entender que el bien mayor es el bien mayor para todos, entonces, bueno, priorizar un poco eso, ¿no? Después, enfocar las conversaciones en los problemas que estamos resolviendo. Muchas veces nos perdemos en las conversaciones, en el camino de querer defender alguna cosa, querer defender otra, perdemos el foco. Entonces, siempre intentar volver cuando una conversación se pone difícil, cuando hay un challenge con el que no podemos, digamos, que no podemos resolver, volver a la base de qué problema estamos resolviendo. Me parece muy importante, y esto lo decía antes también, ¿no? Involucrar a stakeholders, involucrar a managers, involucrar a las propias personas en el armado de los procesos. Bueno, vamos a lanzar tal comunicación, chequémosla antes con algunos managers para entender si esto va a estar bien, qué impacto puede llegar a generar. Quizás algunas veces nosotros no entendemos o no vemos problemas que pueden llegar a venir y otras personas sí. Entonces, desde el hecho de enfocar lo que estamos resolviendo, preparémonos y vayamos como por ese camino. Siempre la actitud me parece algo clave. Confiemos en nosotros, preparémonos lo máximo posible para cada reunión, para para cada lanzamiento de cada proceso, pero tengamos actitud de que estamos ayudando, ¿no? De que estamos agregando valor realmente, de que lo que traemos lo traemos por algo y para algo. Y por último, las negociaciones están buenas. Muchas veces nosotros como, bueno, tenemos miedo de ir a una negociación o no sé si miedo es la palabra, pero nos quedamos con esto de, uy, me están discutiendo tal cosa, planteé algo y no gustó. Bueno, no, está bueno negociar, es parte de ser partner del negocio, ¿no? Y valga la redundancia, digo, tener negociaciones con las personas están buenas y algo que me parece clave acá es, en esas negociaciones es donde más uno aprende, ¿no? En ese intercambio con las diferentes personas es donde más uno encuentra cosas que van a acompañarnos por el resto de los días y en el resto de los desafíos que tengamos. Así que bueno, esto es un poco lo que quería compartirles. Como dije antes, seamos proactivos lo máximo que podamos, intentemos no ser tan reactivos como lo fuimos, creo yo, en recursos humanos muchos años. Siempre que podamos, usemos los datos para predecir cosas, usemos la tecnología para anticiparnos, para agilizar y para no estar corriendo desde atrás. Así que, por último, me parece que es importante destacar que nosotros trabajamos para personas, pero también nosotros somos personas. Entonces, el hecho de balancear nuestro tiempo también, el hecho digamos, de tener una vida, da un gran ejemplo y es algo no menor. Digo, si trabajamos con personas que tienen una vida, tengamos una vida también y demos el ejemplo en términos de balance, de espacios seguros, en términos de salud en todos sus aspectos. Bueno, creo que es algo no menor y que no tenemos que perder de vista también. Así que gracias a todos por sumarse, por estar viendo esto. Dejo mi contacto también ahí por si alguien quiere conversar sobre algún tema en particular, por si alguien tiene alguna duda o quiere charlar para ampliar alguno de los temas. No tengo ningún problema, todo lo contrario. Y bueno, gracias de vuelta por ser parte de este espacio. Gracias, Mel, por esta extraordinaria presentación. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado.
Antes de continuar, quiero invitarlos a todos a unirse a nuestra comunidad de recursos humanos en WhatsApp a través del QR que aparece en pantalla y a estar en contacto con colegas de toda Latinoamérica para compartir contenidos exclusivos para recursos humanos, descargar encuestas e infografías y mucho más. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida para la segunda parte de este webinar a Jaime Díaz Luque, quien es CEO de PDA HR Tech. Jaime lleva más de 12 años diseñando, planeando y fortaleciendo la estrategia global de la compañía y velando por preservar la cultura y los valores que ésta representa. Además, Jaime es licenciado en Economía y Negocios Internacionales y cuenta con una maestría en Administración de Empresas. Jaime se define a sí mismo como un líder visionario, apasionado por el uso de la tecnología para optimizar las decisiones y los procesos de las organizaciones para mejorar la experiencia de los colaboradores. Además, trabaja cada día para la industria de HR y Tech y para llevarlas al siguiente nivel. Y hoy nos acompaña en este webinar para compartir con todos nosotros su gran pasión. Le doy una gran bienvenida a Jaime y es un placer enorme tenerlo acá con nosotros. Bienvenido, Jaime. Hola a todos, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Primero quisiera dar un agradecimiento a todos ustedes que se están tomando el tiempo de poder escuchar estas charlas, a las cuales nos están convocando. Son charlas bastante interesantes que creemos que pueden sumar un montón a la industria y a todo el tema de gestión. Creo que es oportuno darles el agradecimiento. Creo que necesitamos estos espacios. Un agradecimiento muy especial a Luciana por abrirnos siempre el espacio en estas convocatorias. Y bueno, esperemos que esto que les vengo a comentar hoy sea de su interés, que sea de su agrado y principalmente que realmente les deje herramientas y les deje información que sea valiosa, ¿no? Para empezar a encarar gestiones que por ahí las hacíamos diferentes o por lo menos asegurarnos de que lo que estamos haciendo, bueno, tiene algo de sentido y viene por este lado. Y si no, es una linda oportunidad para empezar a descubrir cosas nuevas que bueno, nada, uno no sabe después con lo lindo que se puede llegar a encontrar, ¿no? Así que bueno, en esta oportunidad, más allá del agradecimiento y el tiempo que se están dedicando, quiero empezar contándoles qué les vengo a decir, ¿no? ¿Cuál es mi especialidad? ¿Cuáles son los puntos en los que creo que les puedo llegar a compartir un poco de la experiencia que nosotros, tanto en lo personal como compañía, hemos venido teniendo y que creo que son puntos muy interesantes para compartir, ¿no? En lo personal soy una persona que ha hecho toda su carrera profesional dentro de PDA. Soy un joven talento, entré como eh, practicante en el año 2011, entonces empecé a hacer una carrera, yo no lo llamo corporativa porque pues empezamos como una startup, pero sí fue una carrera que fue muy acompañada desde los procesos blandos, desde el coaching, desde las habilidades blandas, desde el desarrollo y gestión de emociones, para que todo eso fuese, no es que te marque un camino, pero sí por lo menos te va ayudando un montón a poder identificar cuáles son los puntos donde tenés que realizar ciertos ajustes para empezar a encarar ciertos procesos o situaciones que por ahí antes eran un poco más complejas desde lo personal o de acuerdo a mi personalidad, y que mágicamente año tras año fui entrando en un mundo que para mí al principio era totalmente desconocido, pero que hoy básicamente es una de mis pasiones, ¿no? Y es cómo nosotros podemos transmitir la gestión de habilidades blandas en diferentes compañías y principalmente desde la parte de tecnología. Por eso esta presentación que hoy quiero compartir con ustedes es tecnología y talento. Entonces, para hacer esto vamos a empezar a trabajarlo o vamos a empezar a entenderlo desde qué pasa con aquellas compañías que lo están implementando, que están implementando el desarrollo y la gestión de talentos a través de tecnología y de empezar a imprimir parte de recursos humanos a nivel tecnológico, cómo se digitalizaron todos estos procesos que tendían a ser más análogos y por supuesto cuáles son las virtudes que trae esto y qué pasa con aquellas empresas que no lo hacen. Es normal que, o
o que muchos de nosotros hayamos escuchado, bueno, no, la parte de recursos humanos por lo general se dedica a la parte más dura, a la liquidación de sueldos, a cierta gestión de conflictos, a ciertos procesos que tienden a ser mucho más, valga la redundancia, duros, ¿no? Yo creo que a partir de la incorporación y la gestión de las habilidades blandas, no solamente dentro de recursos humanos, sino recursos humanos como un puente y como el abanderado de poder transmitir esto hacia todas las líneas de liderazgo de una organización, los beneficios que puede llegar a traer son indiscutibles, totalmente indiscutibles. Entonces, vamos a empezar como me gusta a mí, ¿no? El efecto péndulo es qué pasa con los que lo hacen, qué pasa con los que no lo hacen y cómo en la mitad de todo esto podemos nosotros empezar a hacer estas pruebas y empezar a jugar con esto para empezar a entender cuáles son los beneficios que nos puede traer a cada uno de nosotros de manera individual, en cada una de las compañías, en lo personal, en nuestras relaciones, que estoy segurísimo que es maravilloso, es fantástico. Entonces, para esto tomamos hace un tiempo, nos dedicamos a hacer una búsqueda de información. Y en la búsqueda de información tomamos como pilares dos cosas. Primero, no queríamos informes ni nada que hubiese escrito PDA, ni alguna organización con características similares que se encargara de toda la gestión o la parte de perfil conductual. Entonces, acá lo que vamos a ver es cómo diferentes instituciones de prestigio internacional, como pueden ver ahí Harvard Business Review, la que es la revista de Harvard, o la Harvard University en sí mismo, Gallup, mismos estudios que realizaron desde Google o consultora como McKinsey, como ellos, a partir de diferentes estudios, empiezan a congregar dentro de un mismo camino, que es la importancia de empezar a incorporar estas herramientas en la gestión. Y hablar de incorporar herramientas, no hablo de incorporar un PDA en sí mismo, hablo de incorporar herramientas que te permitan el autoconocimiento, que te permita la medición de habilidades de las personas y empezar a trabajar a las personas en función de lo que los motiva, en función de sus personalidades, y empezar en procesos no solamente de selección, sino de desarrollo y acompañar a los colaboradores y a las personas en todo lo que es el camino profesional que pueda transitar con nuestra organización o en sí mismo el camino profesional que las personas transitamos durante toda nuestra vida, ¿no? Después, si quieren darle una mirada con mucho más profundidad a cada uno de estos estudios, entiendo que la presentación se va a compartir y se va a compartir junto con los links para que puedan entrar a darle una miradita mucho más profunda, ¿no? Para aquellos que les gusta por ahí entrar y jugar un poquito más con la información. Entonces, empezamos que, según un estudio de Harvard Business Review, hablaba que aquellas compañías que organizaban parte de sus estructuras con habilidades blandas, con mediciones, con assessment, tenían un 27% más de aumento en rentabilidad versus aquellas empresas que no lo hacían. Estamos hablando de las dos puntas del péndulo, ¿no? ¿Por qué? Es decir, a ver, ¿cómo puede traducir un impacto de rentabilidad, algo tan duro, tan monetario, tan financiero, con algo que se percibe puede estar totalmente separado, ¿no? Que son las habilidades blandas de las personas o las motivaciones. Y básicamente esto traduce en algo muy simple, es cuando nosotros hacemos de manera natural todo aquello que nos sale, valga la redundancia nuevamente, naturalmente, es indefectible que nosotros vamos a tener una performance mucho mejor que aquellas que si nos dedicamos a medir aquellas cosas que nos cuestan mucho más esfuerzo. Y lo voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando tenés alguna actividad, responsabilidad o alguna posición que te interpela, que te hace ir hacia el objetivo a través de las personas, es natural que aquellas personas que tienen una orientación, que tienden a ser mucho más, digámoslo, extrovertidas o más con una tendencia más social, es normal que les genere menos esfuerzo, con lo cual cada acción que lo están haciendo, la están haciendo de una manera mucho más natural, con lo cual la llegada al resultado la va a hacer de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil. No significa que aquellas personas que les cuesta un poco más no lo puedan hacer.
simplemente que la carga energética, la carga emocional que tienen que imprimir para poder llegar al mismo resultado que alguien que lo hace de manera natural, no es la misma. Con lo cual, ahí empezamos a ver cómo se empieza a abrir la brecha ya y el impacto que esto genera al final del ciclo del negocio, ¿no? Que es cuando empezamos a medir la rentabilidad del profit de nuestras actividades como empresa. Sabemos que la generación de rotación y los cambios de colaboradores dentro de las organizaciones tiene un costo, hoy yo no lo llamaría oculto, pero tiene un costo per se incluido. Y diferentes organizaciones como Deloitte o organizaciones que se encargan de realizar estudios para poder entender cuál es el costo de rotación que nosotros podemos tener dentro de una organización, indican que puede llegar a variar entre 3, 4, 5 salarios de la posición buscada en función del seniority, de la performance o en función de, digamos, si es una parte más operativa, si es una parte más estratégica, dependiendo la importancia de la posición, ¿no? Pero puede variar entre 3 a 6 o inclusive muchísimo más salarios el poder reemplazar a un colaborador dentro de esta actividad. El incorporar este tipo de herramientas, según la Universidad de Harvard, herramientas de tipo assessment y más psicométricas en este caso, hablamos de herramientas psicométricas, que es la posibilidad de realizar mediciones numéricas ante evaluaciones que tienen una orientación más de carácter psicológico, nos permite poder generar una calidad en las contrataciones de hasta un 40% mejor que aquellas organizaciones que no lo hacen. Incorporar este tipo de herramientas no significa que se va a acabar la rotación o que mágicamente el realizar este tipo de herramientas ya las personas quedan súper contentas y súper felices y nadie se va a ir de nuestras compañías. Simplemente nos están sumando información para que nosotros podamos gestionarla de una manera totalmente diferente y a partir de eso poder detectar cuáles son los ajustes necesarios para poder estabilizar, digámoslo de una manera mucho más efectiva los ratios de rotación que tenemos dentro de las organizaciones, ¿no? Según Gallup, que en 2 estudios diferentes nos habla de que el uso de estas herramientas y viene acompañando todo el relato, no solamente de cuánto aumenta la rentabilidad en las compañías, cuánto me mejora el proceso de contratación, que eso traduce después financieramente en un ahorro muy importante. No solamente te habla de la parte financiera, sino te habla de lo que hoy tanto buscamos dentro de las organizaciones, ¿no? Es un engagement de parte del colaborador con la organización, la satisfacción laboral o la satisfacción de la realización de las actividades que hacemos en el día a día. Y según Gallup nos habla de que el 15% de las organizaciones o las organizaciones que implementan este tipo de assessment aumentan hasta un 15% ese engagement en los colaboradores. Y vuelvo con el mismo ejemplo, no es que la toma de este tipo de herramientas inmediatamente nos genera un engagement con los colaboradores, es que nos da información para poder empezar a trabajar con ellos de una manera totalmente diferente, mucho más con una empatía, con el pararnos desde una percepción de las emociones y de las situaciones desde otra cara. Y por supuesto que el ser comprendidos, pues inmediatamente dispara otros indicadores como son los indicadores de satisfacción laboral. Entonces ahí es donde acompaña ese 15% y esas 6 veces más de satisfacción laboral que representa Gallup en este estudio, ¿no? Voy a hacer un pare en la parte de Google que lo quiero dejar de último y voy a pasar a la parte de McKinsey. Según McKinsey, dice que si nosotros tomamos la curva de aquellas organizaciones que no realizan este tipo de actividades en los procesos ya sea de hiring, de desarrollo, con las actividades diarias, versus aquellas que lo hacen de una manera muy fuerte y comprometida, en el largo plazo, y hablamos de un largo plazo, 5 años, pueden llegar a mejorar hasta un 764% más la competitividad como organización. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es como hablar en términos de equipos de alta performance, ¿no? Vos puedes armar un equipo de atletismo donde algunos son futbolistas, algunos son tenistas, algunos son patinadores, o armarte un equipo de fútbol de atletismo, perdón, donde todos son atletas, donde todos hacen ese sprint de los 100 metros, de los 200 metros, del salto. Entonces, zapatero a tus zapatos, cada una de las personas haciendo lo que realmente nos motiva a hacer, y eso traduce en una diferencia junto con otras organizaciones que no lo hacen de una competitividad de hasta 764%.
50%. Y dejé la parte de Google de último, ¿por qué? Porque es un estudio que me llamó la atención en lo particular, me parece un estudio hermoso, donde trabajaron más de 5 años en empezar a entender cuáles eran los equipos, los Googlers de mayor performance, cuáles eran las características que tenían las personas que tenían mayor performance dentro de Google, ¿no? Y empezaron a hacer el estudio en los equipos, cómo podían identificar esos equipos de alto rendimiento. Y más allá de todo lo que pudieron encontrar del conocimiento técnico, más allá de la experiencia que podían tener dentro de la organización, había un factor que era de una relevancia tremendamente importante y que muy, muy por encima de cualquier otra variable que se haya ponderado dentro de este modelo, lo que más generó importancia para que un equipo sea de alto rendimiento es la seguridad psicológica que tenemos nosotros dentro de los equipos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la seguridad psicológica? La seguridad psicológica básicamente es tener la confianza de cometer un error dentro de mi equipo, tener la confianza de poder llorar, de poder expresar las felicidades, de poder saltar, reír, de poder tener una carcajada y no ser percibida de una mala manera, de poder quedarme callado también y no ser juzgado por lo mismo, de ser una persona suave y no ser una persona que se percibe erróneamente, de ser muy diplomática y no ser agresivo, con lo cual no vas a llegar a los resultados, sino que cada uno de nosotros, de los que hacemos parte de un equipo, nos conocemos en nuestra personalidad y sabemos que la otra persona tiene una reacción ante ciertas situaciones porque así es, y así mismo lo vamos a contener, ya sea una situación en la cual es de frustración o es una situación de alegría o es una situación de tristeza. Cada uno de nosotros tenemos una forma de reaccionar totalmente diferente. El conocernos como equipo nos permite afrontar acciones ante ese tipo de situaciones que nos brindan esa seguridad psicológica. Y esa seguridad psicológica pondera muy por encima del mismo conocimiento que se puede tener técnicamente frente a un objetivo, o pondera mucho más que la misma cantidad de tiempo que puedo tener dentro de una organización. Entonces es un estudio muy interesante donde habla que el autoconocimiento que podemos tener cada una de las personas dentro del equipo hacen parte fundamental y es una variable fundamental para poder tener equipos de alto rendimiento. Entonces, hasta acá, para revisarlo rápidamente, lo que estamos mirando son cuáles son los impactos positivos que nos deja dentro de una organización el uso de assessment de diferente tipo dentro de cualquiera sea el funnel que nosotros tenemos y interactuamos con nuestros colaboradores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando no lo tengo? ¿Qué pasa cuando no se utilizan este tipo de herramientas y lo empezamos a hacer? No hablo de una manera arcaica, porque nada tiene que ver con esto, pero de una manera en la que todavía se pone a prueba este tipo de herramientas, ¿no? Donde todavía dicen, yo la verdad no creo mucho en este tipo de herramientas, la verdad no creo mucho, al final de cuentas lo que traducen los colaboradores es dinero, es que les des un permiso para irse de vacaciones y con eso estamos. Y va mucho más allá de todo esto. Hoy es, el tema es más complejo y no creo que sea compleja la palabra correcta a utilizar. El tema es más profundo y el tema es mucho más humano que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces vamos a empezar a entender cuáles son los errores en los que podemos caer al no utilizar este tipo de herramientas. Selección de personal inadecuado. Según Carrillo Dirder, nos habla que el 74% de las personas, de las compañías, ha contratado a las personas equivocadas para un puesto. Según Gallup, de vuelta, nos habla que el 51% de los empleados que nosotros tenemos dentro de las organizaciones están activamente buscando una organización que los represente más, que les, no, insisto, no es solamente dinero, no son solamente beneficios, que se sientan más contenidos, que se sientan mucho más, cuando hablan de necesito complementarme, es justamente hablo de necesito hacer las cosas que me salen naturalmente, ¿sí? Hay un dato que es muy interesante que según DDI nos habla de que nos habla de líderes ineficaces, ¿no? Y habla de aquellos líderes que no pueden liderar ni motivar a sus equipos porque no los entienden, porque no los conocen. Cuando vos no conoces con las personas que estás trabajando, pues difícilmente puedes armar algo que sea más ordenado y que tienda a esa parte de alta performance. Alta performance no habla de matarse y trabajar 20 horas de las 24 horas del día. Alta performance habla de que en el menor tiempo posible pues puedas obtener los mejores resultados pensados, ¿no?
Y según DDI nos habla que el 60% de las personas ubicadas en posiciones de liderazgo fracasan. Es una palabra muy dura, pero es exacta, fracasan en sus trabajos en los primeros 2 años porque no son capaces de liderar a las personas, porque básicamente no tienen ni la más mínima idea de cómo dirigir, de cómo manejar ciertas situaciones y principalmente de qué es lo que nosotros podemos esperar o ellos esperan de nosotros, ¿no? Y por último, nos habla de que, según Mercer, la falta de alineación entre colaboradores y los objetivos de la empresa es algo vital, es básicamente cultura, objetivo y hacia dónde vamos, estrategia, para que el 28% de los colaboradores, solamente el 28% de los colaboradores comprenden claramente los objetivos hacia dónde va la organización. Entonces, nos está hablando de un 62%, de un 72% restante. ¿Dónde queda parado ese porcentaje restante? Habla de personas que no sabemos comunicarnos con ellos, no tenemos las facilidades para poder llegar a explicar dentro de su forma y carácter conductual y bajo aquellas motivaciones el por qué nosotros hacemos lo que hacemos diariamente. Y básicamente, como nos pasa muchas veces en la vida, si me entiendes bien y si no también. Y resulta que como líderes ese problema nosotros no lo podemos trasladar a, es problema de ellos que no nos pueden entender, porque el hecho de que no se comuniquen bien las estrategias, el hecho de no sabernos comunicar con las personas, habla que después algunos están remando a la derecha, otros a la izquierda, unos para adelante, otros para atrás, y vuelve el cliché que hemos tenido como humanidad desde los orígenes, que es el cliché de la comunicación. ¿Va? Entonces, hasta acá nos hemos parado en qué pasa si lo uso, qué pasa si no lo uso. Me gustaría continuar es en dónde podemos usar diferentes herramientas que nos acompañen en los procesos. Entonces, claramente esto es algo que nos acompaña en la vida y acá estamos hablando de algo más, vamos a hablarlo corporativo, si quieren la palabra, más organizacional. A mí no me gusta diferenciar esto, ¿por qué? Porque la parte del autoconocimiento y el poder empezar a trabajar a partir de la personalidad no solamente me ha ayudado a mí en la parte profesional, sino me ha ayudado a mí en la parte personal, en un mejor entendimiento con mi esposa, en un mejor entendimiento de las frustraciones que tengo con mi hijo, en una mejor tolerancia con mis amigos, el saber en ciertas situaciones por qué me lleno de ese vacío y esa frustración y no es que lo voy a dejar de sentir, simplemente entiendo por qué estoy transitando eso, entiendo por qué a mí me afecta más o menos que a otras personas y el entender me tranquiliza y el tranquilizar me hace tomar decisiones de una manera mucho más asertiva. No sé si bien, no sé si mal, porque el estar tranquilo tampoco te da una garantía de una buena decisión, pero por lo menos una decisión consciente y analizada, ¿no? Dentro del plano corporativo, dentro del plano organizacional, la parte del autoconocimiento lo podemos acompañar en todas las fases de un colaborador en el tiempo que quede o en el tiempo que esté en nuestra organización o en la persona en sí mismo en todo su trayecto profesional. Desde una parte de selección y onboarding, como ya vimos, y afecta a las métricas no solamente en el ahorro de dinero que tenemos nosotros como organizaciones, el poder bajar esa rotación, sino también en la cantidad de dinero que estamos pudiendo obtener de una mejor manera y de una manera más eficiente a través de las personas, que las personas haciendo lo que realmente les motiva a hacer, lo hacen de una manera mucho más feliz y vamos a obtener equipos mucho más potentes, ¿sí? En la parte de coaching, justamente para poder orientar a las personas a aquellas partes que tendríamos que ajustar, donde tendríamos que dar esa vueltita de tuerca y nos ayuda a poner en diferentes palabras y en palabras mucho más positivas y optimistas aquellos procesos que muchas veces vemos como procesos más caóticos y duros, ¿no? Y esto acompaña claramente el proceso de coaching, te acompaña todo un proceso de desarrollo de habilidades, de estos skills que, por cierto, de las 10 habilidades requeridas para el 2050, 8 habilidades de ellas son habilidades blandas. Hablemos de empatía, de autoconocimiento, de control de las emociones, de comunicación, etcétera. Son principalmente habilidades blandas y las habilidades blandas las empezamos a desarrollar a partir de conocernos nosotros mismos. Nosotros nos conocemos y claramente no hay quien nos conozca mejor que nosotros mismos, pero tampoco nos podemos hacer los de la vista gorda que muchas veces no sabemos poner en las palabras adecuadas o expresarnos de la manera que nosotros esperamos para que otras personas puedan entender el por qué hacemos diferentes cosas, ¿no?
A nivel capacitación, cómo nosotros podemos entender que las personas aprenden más y mejor de una manera más efectiva, bajando claramente los tiempos de obtener ese conocimiento, bajando los esfuerzos, aumentando el engagement en los colaboradores y, por supuesto, optimizando todo lo que son la parte financiera que se destina hacia procesos de capacitación, ¿no? No todos necesitamos la misma capacitación, no todos necesitamos aprender a trabajar en equipo, no todos necesitamos aprender a comunicarnos, no todos tenemos que aprender a tomar decisiones. Entonces, el poder identificar dónde están esos gaps nos permite optimizar justamente y eficientizar el dinero que se dirige hacia esta área tan importante que tienen las organizaciones. Y por último, la parte de outplacement, cuando hay organizaciones, takeover, M&As, diferentes procesos que pueden decantar en procesos de outplacement, pues justamente lo que estamos diciendo es no, un outplacement no es toma y acá te entrego un puesto, o toma y busca por acá, o toma y hacerlo por este lado, ¿no? Una parte de outplacement es muy importante acompañarla desde que ya de por sí es un luto muy fuerte el dejar cierto lugar de tranquilidad y zona de confort, y tenemos que acompañarlo de la mejor manera y dando las garantías de que lo que la persona va a hacer y lo que estamos buscando y lo que estamos tratando de encontrar tiene una perfilación muy acorde con lo que es la persona que lo está haciendo, lo está buscando y la posición a la cual estamos empezando a aplicar. Entonces, te acompaña en todo este proceso transicional. No solamente a las empresas, acompaña muchísimo al colaborador y nos permite también entender aquellos perfiles que necesitamos, ya sea no sacar de la empresa, sino también moverlos hacia otro lado que permita el redescubrir de esa motivación dentro de cada uno de los colaboradores, ¿no? El mundo de los assessment ha cambiado mucho y seguramente muchos de ustedes lo conocen y saben que no es una industria nueva, es una industria muy vieja, tiene más de 80 años. En la parte de psicología hablamos de una recolección de datos muy interesante, muy importante. Esta recolección de datos es lo que nos ha hecho como ciencia poderlo trabajar hace más de 80 años y que gracias a eso nos permitía poder desarrollarlo y poderlo llevar a organizaciones a través de lo que conocíamos como reportes. Toda la revolución de la parte de datos, la revolución tecnológica, el ChatGPT, toda la parte de programación, todo lo que ya conocemos y que no es el espacio para hablar de ello, nos llevó a no solamente representar este tipo de herramientas en procesos que nos permitan realizarlo de una manera más ágil, sino que nos permita una accuracy mucho más potente, procesos de científicos que realmente nos estén diciendo que lo que la herramienta nos dice acerca de la persona es veraz. Es importante que las herramientas que utilicemos tengan un sustento científico que sea avalado por diferentes organizaciones científicas y no sea evaluado por nosotros mismos como compañía, ¿no? Porque todos somos lindos bajo el ojo de nuestros padres. Entonces, en este proceso, no solamente evolucionó hacia una parte de una toma y un desarrollo del resultado de manera tecnológica, rápida y ágil en 10 minutos, sino también decanta a partir de la revolución de los datos en diferentes ventanas. Como los reportes que antes tomaba unos 10 minutos leer un reporte, como hoy con la misma cantidad de tiempo puedo leer 1000, 2000 o 5000 reportes. Y esa era una parte del desafío que nosotros teníamos como organización y cómo empezamos a llevar la optimización de tiempo de esto hacia las organizaciones. Y para eso empezamos a crear diferentes cosas. Una de ellas es el reporte más importante que tienes como administrador de este tipo de información, que es el Talent Compass, donde básicamente lo que estamos viendo acá es cómo ponemos dentro de diferentes tableros toda la información que nosotros podemos tomar con diferentes assessments, no solamente, por eso hablo de assessment conductuales, sino puedo empezar a incorporar información de evaluaciones de cultura, evaluaciones de clima, todo lo que es la parte más técnica, los conocimientos técnicos, los ajustes y digamos, cómo puedo empezar a personalizar cada una de las posiciones para poder después hacer un match con cada uno de ellos. Entonces nos permite empezar a generar un dinamismo muy potente con la información en cuestión de minutos, empezar a hacer lo que algo en tiempo pasado nos podía llevar meses. Básicamente yo puedo detectar cuáles serían de toda la población que tengo en 5 minutos un equipo alta performance bajo diferentes características, no solamente técnicas, sino también conductuales, ¿no? Y eso es lo que nos permite hacer el Talent Compass o la brújula de talento
que hoy es nuestro gran reporte hacia las organizaciones y hacia la administración masiva. Y después lo que nosotros entendimos es que los reportes no es que mueren los reportes son muy importantes, pero los reportes no son usables para los administradores, tienen cero usabilidad, terminan dentro de un cajón y jamás los volvemos a ver. Entonces, para ello hemos creado diferentes tipos de herramientas y de diferentes tipos de reportes que a las áreas correspondientes para la administración de este tipo de sistemas les puedan trasladar a sus clientes internos la facilidad de utilizar este tipo de herramienta dentro de su gestión, a los candidatos que corren procesos internos dentro de nuestras organizaciones y a todos aquellos que se tomaron el tiempo de dedicarnos media hora a un proceso de selección, a subirle el CV, a dejarnos los datos como compañía porque están aplicando hacia una posición y que muchas veces nos cuesta un montón de tiempo poderles dar una devolución. Bueno, para eso lo empezamos a acompañar a partir de diferentes tipos de reportes. Este reporte de cliente interno es lo que nos habla de eso. Yo estoy liderando un equipo, estoy liderando un área y estoy en la búsqueda de una persona, ¿no? Entonces, en la búsqueda de esta persona voy a empezar a mirar cuál es la compatibilidad del puesto que tengo, qué pasa si esa persona la empiezo a compatibilizar con otro tipo de puesto, no solamente con ese. ¿Cuáles son las competencias que puede aportar esa persona al equipo? ¿Cómo queda por cada uno de los candidatos que me aplicaron a la posición? ¿Cómo queda el equipo? ¿Cuáles serían, a partir del ingreso de esa persona, los skills que empiezan a dar características conductuales del equipo que se está terminando de armar? ¿Cuál es el fit que tenemos con el líder y la persona, con el equipo y la persona? Y empiezo a darte una cantidad muy importante de información para que vos como líder empieces a gestionar equipos con habilidades blandas, ¿no? Después te da un poco más de información de la persona, pero básicamente este reporte es lo que te permite de una manera dinámica desde el teléfono, desde un dashboard, desde un iPad, desde lo que sea, empezar a trabajar rápidamente en comunicación, en diferentes conversaciones duras o conversaciones que se puedan llevar a tener con el equipo o la asignación de responsabilidades en diferentes actividades. Después tenemos lo que es el reporte al candidato. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que se tomaron ese minuto para aplicar a cada una de nuestras posiciones? Regalémosles algo que les funcione y que les sirva para mañana. Que si no quedaron con nosotros, que les sirva para poder expresar en otras palabras cuál es la ventaja y cuál es su forma de realizar las actividades dentro de una organización, ¿no? ¿Qué es lo que él está esperando? ¿Qué es lo que él puede aportar a un proyecto? Y ponerlo dentro de unas palabras bastante profesionales les va a ayudar a generar unas mejores entrevistas y una mejor construcción de CV. Como lo pueden ver ahí, tienen tips para mejorar la CV, tips para entrevistas y que les permite poderse expresar de una manera más profesional en futuras oportunidades y entrevistas, ¿no? Y por último, tenemos acá lo que es un reporte multimedia donde puedo expresar con diferentes canales, ya sea de video, de audio, cómo continúa el proceso, cómo la cultura de la organización, qué es lo que esperábamos de la siguiente campaña o actividad que estamos por dar el kickoff. Entonces, nos generan puentes de comunicación y como pueden ver acá, fue un proceso interno muy duro para PDA, pero que creo que va muy en pro de lo que tenemos hoy hacia la mirada del mundo es, saquémonos el sesgo, quitémonos esa parte egocentrista de querer estar comunicando todo el tiempo nuestra marca, nuestro logo, nuestros colores, porque al final de cuentas los que están llevando este proceso a cabo son las organizaciones, con lo cual es muy válido que el look and feel del reporte no sea de PDA, sino que cada una de las empresas lo puedan personalizar para que se generen puentes de comunicación y puedan potenciar la marca empleadora de cada uno de ellos. Algo que hoy es tremendamente importante, el ser atractivos para las personas, para los talentos que quieran venir a aportar ese conocimiento dentro de nuestros proyectos. Bueno, espero que haya sido de agrado estos 30 minutitos, creo que me pasé, 30 minutitos de charla. Cualquier duda, cualquier inquietud, los invito a que puedan tomar la experiencia PDA a través del QR que les muestro en pantalla. Y cualquier duda, inquietud que puedan tener, me pueden encontrar en LinkedIn, Jaime Andrés Díaz Luque. Me pueden encontrar ahí, con todo el gusto me contactan, suelo respondo creo que un poco más que WhatsApp, por ese lado es cierto que entran menos mensajes.
Y si no, cualquier cosa estamos a total disposición, la organización entera, a poder solucionar cualquier duda, inquietud que puedan tener. Muchísimas gracias nuevamente a Luciana por estos espacios maravillosos que nos están brindando. Seguimos en la lucha por espacios de trabajo mucho más humanizados, mucho más felices y que realmente nos acompañen en el propósito de vida que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos. Muchas gracias y buenos días. Bueno, gracias Jaime por compartir tu gran pasión y experiencia con todos nosotros, sin duda la transmitís. Y a todos ustedes, antes de continuar y porque el público se renueva, quiero invitarlos otra vez a conectar con colegas de recursos humanos en toda Latinoamérica a través de nuestros grupos de WhatsApp. Pueden unirse a través del QR que aparece en pantalla y elegir a qué comunidad sumarse. Si quieren sumarse a un país o quieren sumarse a la comunidad global de Latinoamérica, los invitamos a sumarse a través del QR. Para esta última parte del webinar, finalmente vamos a recibir a Ricardo Carrión, que él es founder de DeepU, es líder en tecnología y negocios, enfocado principalmente en América Latina desde hace 32 años. Desde 1990 ha ocupado posiciones de director general de ventas y mercadotecnia en algunas de las mayores multinacionales de tecnología. Además, ha sido presidente de las operaciones en América Latina de compañías como Intel, NCR Corporation y Sabre. Actualmente está totalmente enfocado en proyectos y en startups de inteligencia artificial. Le doy una gran bienvenida a Ricardo y lo invito a finalizar este webinar. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a Luciana por esta invitación a Bonda Talks. Estamos en DeepU encantados de estar aquí con ustedes compartiendo acerca de el papel de la inteligencia artificial en recursos humanos y cómo la inteligencia artificial viene a cambiar de una manera muy importante prácticamente todo lo que se hace en recursos humanos y todo lo que hacemos en muchos otros procesos productivos. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar mucho en recursos humanos y los cambios que nos trae. Muchas gracias, Luciana. Pues empecemos ahora con la presentación. Me gustaría a mí hablar mucho durante la presentación acerca de los cambios que nos traen los nuevos sistemas de inteligencia artificial, en particular los LLMs. Vamos a hablar acerca de qué son y cuáles son los cambios que nos traen. Entonces, en primer lugar, la inteligencia artificial, tratando de no hacer algo demasiado extenso ni demasiado complejo, es una idea que viene inclusive desde antes de que existieran las computadoras. Muchos quizá la asocian a la inteligencia artificial desde los 50, cuando hubo una reunión muy importante de científicos que buscaban la inteligencia artificial y que buscaban cómo aquellas primeras computadoras fueran capaces de desarrollar ciertos procesos humanos. La realidad es que la idea de la inteligencia artificial viene desde mucho antes, incluso antes de que existieran las computadoras. Ya se había pensado en cómo podían los humanos crear máquinas que pudieran desarrollar ciertos procesos similares a los de los humanos. Esos procesos son procesos como el aprendizaje, como el reconocimiento, como el procesamiento del lenguaje natural, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Quizá esa es una serie de las cosas que estarían dentro del campo de lo que se consideraría inteligencia artificial, pero también hay otras que son un poco más avanzadas y hasta cierto punto también son bastante controversiales, como puede ser el caso de que desarrollemos en algún momento como humanidad sistemas que tengan una cierta conciencia propia, o que no solamente tengan conciencia y que sepan quiénes son y que son un ente diferente de los humanos y tengan conciencia de sí mismos estos sistemas, sino también que sean entes que tengan sentimientos, que sean sentientes. Entonces hay también toda esta otra serie de características que también en algún momento se espera que la inteligencia artificial desarrolle, pero hoy en día vamos a quedarnos más con esta definición, que es lo que agrupa la mayoría de las inteligencias artificiales que tenemos hoy en día, es decir, el poder aprender, el poder reconocer, el poder tomar decisiones automatizadamente y el poder resolver problemas. Y bueno, hablemos acerca de los grandes modelos de lenguaje o los LLMs. ChatGPT, que es, bueno, este software que arrancó toda este boom que tenemos en el 2023 sobre la inteligencia artificial, es considerado un LLM. Digamos, es el término genérico. ¿Qué es un LLM? Es un modelo de lenguaje. Es decir, es una inteligencia artificial que es muy inteligente en manejar el lenguaje, en manejar la lengua.
Es muy interesante porque los modelos de lenguaje dentro del contexto de la inteligencia artificial y de otras tecnologías, como por ejemplo lo que sería el machine learning, deep learning y muchas de las otras tecnologías que se han desarrollado en las últimas décadas, los modelos de lenguaje no eran considerados como algo que fuera a traer un cambio tan radical a la humanidad. Se estaban estudiando principalmente en usos muy, muy estrechos, como podría ser, por ejemplo, el uso de utilizar estos modelos de lenguaje para poder hacer traducciones de manera simultánea, de manera en tiempo real, poder estar traduciendo de un lenguaje a otro. Sin embargo, se descubrió una cosa muy interesante y esa cosa es que al manejar los modelos de lenguaje y al saber cómo manejar los modelos de lenguaje, podemos manejar todo el conocimiento humano. ¿Por qué? Porque el conocimiento humano está expresado en algún lenguaje. Así sean los lenguajes como el inglés, como el español, es decir, los lenguajes que se consideran lenguajes naturales, o otro tipo de lenguajes, el lenguaje matemático, el lenguaje químico, el lenguaje físico, lenguajes técnicos. En general, el conocimiento humano está establecido y se almacena y se transmite alrededor de los modelos de lenguaje. Entonces, se descubrió que los modelos de lenguaje realmente tenían usos mucho más allá de simple y sencillamente apoyarnos con traducciones o con ciertas cosas. Con los modelos de lenguaje podemos crear, como es el caso de ChatGPT, estos chatbots que entienden lenguaje natural, que podemos comunicarnos con lenguaje natural, que nos responden en lenguaje natural y que tienen acceso a vastos se llama cuerpos de información, en donde dentro de ese cuerpo de información, a través de una serie de instrucciones conocidas como prompts, podemos obtener información de una manera mucho más natural que la que se ha hecho hasta el día de hoy con los sistemas informáticos. En los sistemas informáticos, tradicionalmente, las interfaces nos presentan una cierta visión de cómo nos pueden presentar los datos. Pero si queremos verlo de una manera un poco diferente, y no está plasmado en la interfase o no está plasmado en algún cierto tipo de reporte, entonces no tenemos la manera de verlo así. Mientras que con los modelos de lenguaje podemos preguntar lo que querramos de la forma en la que querramos. Entonces es una manera mucho más natural de interactuar a través de los modelos de lenguaje en nuestro propio lenguaje natural. Poder pedir lo que necesitamos en nuestro propio lenguaje natural. Los modelos de lenguaje funcionan así. Tienen acceso a grandes, pero muy grandes cantidades de información. Podríamos pensar que hasta cierto punto es como si tuvieran todo el Internet dentro de su estructura. Entonces, dentro de esa estructura tienen tanto datos estructurados, es decir, datos que vienen de manera ordenada de bases de datos que tienen cierta estructura, donde los datos tienen cierto orden, y estamos hablando de datos, no sé, por ejemplo, vamos a suponer unos datos que tuvieran los datos de todas las carreras de la Fórmula 1 de toda su historia. Después viene mucho texto. Los textos sería como la información que está en el internet, en los websites. Mucho está la información guardada así, lo que hay en libros, lo que hay en PDFs, en texto. Y otro tipo de materiales como pueden ser audio, como pueden ser video, como pueden ser imágenes. Todo eso, cantidades gigantescas de información se alimentan al cuerpo del modelo de lenguaje, que en este caso está representado en el centro como un cerebro humano. No solo le alimentamos los datos, sino que además hacemos un proceso de lo que se conoce como entrenamiento. Entrenamiento es el proceso en el cual el modelo de lenguaje no solamente entiende los datos, sino empieza a aprender de los mismos datos. Deriva una serie de aprendizajes de los mismos datos y gracias a eso puede darte una serie de servicios, todos ellos muy interesantes que están en la mano derecha de este slide, donde podemos nosotros pedirle información, donde nosotros podemos hacerle preguntas y respuestas, donde nosotros después de que le pedimos instrucción podemos pedirle que le haga ciertas cosas. Digamos, una vez que le pedimos algo y nos lo da, podemos pedirle que nos dé algo que sea derivado del resultado que nos acaba de dar. Entonces, podemos hacer muchos procesos que de nuevo son mucho más naturales que lo que habíamos interactuado hasta el momento, y esto para todo tipo de información. Así actúan los modelos de lenguaje. Es el caso de ChatGPT, es el caso de otros modelos competidores de ChatGPT, como puede ser BARD o pueden ser otros más que están surgiendo en el mercado. Y bueno, a través de eso que nos dan toda la funcionalidad que nos entregan. Los modelos de lenguaje no es una idea totalmente nueva. El primer gran modelo de lenguaje que no era para los estándares actuales tan inteligente como, digamos, el GPT-4, sería el modelo ELIZA en los 60. Un modelo que fue creado en la academia, en el MIT, en donde se simulaba un chat con un psicoanalista.
Y era uno de estos psicoanalistas de esta escuela rogeriana, en donde muchas veces los psicoanalistas, la pregunta que te hacían tenía que ver con la respuesta que tú como paciente le habías dado. Entonces daba la impresión de ser inteligente, daba la impresión de estar participando en una conversación, estar enganchado, pero realmente más bien estaba siguiendo la conversación y las mismas respuestas de la persona que se ponía como paciente dentro del modelo. Ese fue el primer, digamos, chatbot con cierta inteligencia que hubo en la historia en los 60s, pero realmente esto se acelera del 2017 para acá. ¿Qué pasa en el 2017? Se genera un cierto tipo de red neuronal, y las redes neuronales son muy importantes en inteligencia artificial, que se le conoce como transformers. Los transformers son redes neuronales, modelos para texto, y eso tuvo una gran revolución, y de ahí que empiezan a surgir todos estos modelos de lenguaje, desde el GPT original, digamos el precursor del GPT-4 actual, pasando por varios modelos por ahí, modelos de academia como pueden ser BERT o otros modelos más, hasta lo que tenemos hoy en día, donde tenemos GPT-4, donde tenemos PaLM, que es el modelo con el cual está generado BARD, que es el modelo de Google, tenemos Llama, que es un modelo de open source de Meta, tenemos derivados en la academia, es decir, ya hay muchos modelos que están de alguna manera compitiendo, pero el que es tenido en estos momentos como el modelo de mayor calidad por sus respuestas calificadas por humanos es GPT-4, que es el modelo de esta compañía OpenAI. Entonces, muchas décadas de evolución de los LLMs. ¿Cómo funcionan? A través de esta tecnología llamada Transformer, lo que hacen es ir prediciendo cuál va a ser la siguiente palabra en un texto. Y puede ser un texto muy complejo, puede ser un texto de muy alta calidad, pero van prediciendo cuál es la mejor palabra para poner a continuación. Y así es como van construyendo sus textos. Y esos textos pueden llegar a ser textos muy elaborados, pueden llegar a ser textos a lo mejor de una muy alta calidad, incluso textos para poder ser presentados en un paper o cosas así por el estilo. Realmente también importa mucho cómo hayamos entrenado el modelo de datos para saber qué es lo que ese modelo va a ser capaz de hacer. Ahora, esto nos trae realmente una gran revolución. El lenguaje de repente se vuelve algo que lo pueden hacer las máquinas. Entonces tenemos en estos momentos, gracias a los modelos de lenguaje, la capacidad en inteligencia artificial de producir textos que son muy convincentemente humanos. Tan convincentemente que muchos de los estudios que se han hecho recientemente en los textos generados por los modelos de lenguaje, la inmensa mayoría de las personas no puede distinguir entre lo que ha sido un texto generado por un humano o un texto generado por un modelo de lenguaje. Esto cambia mucho las reglas del juego porque realmente, si bien es cierto que habrá personas que a lo mejor encuentren ciertas características en los textos que les hagan sospechar que viene de un modelo de lenguaje, para la inmensa mayoría de las personas no es posible distinguir uno del otro. Entonces tenemos como ahora estos modelos de lenguaje nos están ayudando a construir textos, nos están ayudando a construir libros, nos están ayudando a construir contenidos. Eso va a revolucionar mucho las cosas. Y ciertamente recursos humanos, siendo un área donde se utiliza mucho texto, donde se utilizan muchos documentos, donde hay mucha comunicación con los empleados, con los gerentes, con toda la estructura organizacional, esto realmente es una herramienta que nos da una capacidad de poder ser mucho más productivos, pero tenemos que saber utilizarla bien para poder utilizarla de la mejor manera y verdaderamente aprovechar las grandes ventajas que nos traen estos nuevos modelos de lenguaje. Entonces aquí la pregunta es cómo podemos utilizar la tecnología para mejorar la experiencia de los empleados. Los modelos de lenguaje están llegando a un punto, ya con el desarrollo que tienen en este año, como GPT-4, en el que la parte creativa ya también es interesante. O sea, no solamente son textos repetitivos, no solamente están repitiendo lo que viene en el Internet, que es, digamos, de información que se les alimentó como parte de su modelo de datos, sino también los modelos de inteligencia artificial ya consiguen tener creatividad, ya consiguen hacer cierto tipo de storytelling. Entonces tenemos un cambio muy fuerte en donde estas características que eran muy humanas, de tener personas que eran buenas escribiendo, buenas contando historias de un punto de vista creativo, esa creatividad también se puede hacer a través de inteligencia artificial. Obviamente ahí entran una serie también de desafíos éticos, de qué tan ético es si las máquinas lo pueden hacer, reemplazar a los humanos con máquinas.
pero la realidad es que esto ya está aquí y es una tecnología que ya está disponible, y entonces tenemos nosotros que buscar cómo ante esta nueva tecnología, con esas capacidades tan impresionantes, nosotros vamos a poder a todas estas personas creativas hacer que utilicen estas herramientas, o que estas herramientas les sirvan para aumentar capacidades y no solamente sea desplazamiento laboral. Son retos que no están totalmente resueltos, pero son retos a los que nos tenemos que enfrentar ya como humanidad, porque esta tecnología ya está afuera y la realidad es que está avanzando a pasos agigantados. Es decir, la calidad de los textos, la calidad y la creatividad de los textos está aumentando día con día. 5 usos en recursos humanos. De aquí solamente quisiera manejar 5. Hay muchos más y además están sumando más usos día con día. ¿Por qué? Porque los mismos sistemas, el mismo ChatGPT y algunos de sus competidores están lanzando nuevas funcionalidades prácticamente todos los meses. Entonces, eso hace que esas nuevas funcionalidades habiliten nuevos modelos de uso. Aquí yo lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes algunos de los tipos, de los modelos de uso en donde se están adoptando los LLMs y cómo las empresas los están adoptando ya en su operación. Aquí tenemos que empezar a pensar que mucho de lo que viene aquí, mucho de lo que está sucediendo con estas tecnologías, ya tiene que ver con cosas que están empezando a ir a la operación de las empresas. Es decir, no veamos a esto como algo para el futuro, como algo experimental, como algo que algún día va a acontecer, sino tenemos que verlo como algo que ya está ahí. El genio ya salió de la botella y la inteligencia artificial está siendo adoptada por empresas. Y para que nuestras empresas, para que nuestras organizaciones no se queden atrás, es muy importante que nosotros empecemos a pensar en términos de la inteligencia artificial como parte de la operación, no como solamente algo que algún día va a pasar o algo que a lo mejor solamente, digamos, a lo mejor los más técnicos o los más nerds o geeks son los que están detrás de esto, sino tenemos que pensar en cómo vamos a adoptar todo esto dentro de nuestra operación. Por eso les quiero hablar de 5 modelos de uso que empresas ya están haciendo de este tipo de tecnología, de ChatGPT y otros softwares parecidos, como puede ser Bard o puede ser Claude 2, en sus operaciones. Y vamos a hablar de automatización de tareas en primer lugar, vamos a hablar de reclutamiento inteligente, de desarrollo de talento personalizado, vamos a hablar del análisis predictivo y vamos a hablar también de una experiencia del empleado mejorada. Lo primero es automatización de tareas y creo que aquí es una área en donde pues son todas estas tareas que tenemos que hacer en recursos humanos. Además, en recursos humanos hay muchas cosas que son muy repetitivas, hay muchas cosas que son muy burocráticas y que tienen que ver con las leyes, que tienen que ver con las regulaciones, que tienen que ver con siempre estar cumpliendo con las leyes laborales y por lo tanto hay mucha documentación que hacer. Así que muchos de los procesos, querramos o no, así como tienen una parte fascinante, así como es fascinante ir detrás de los mejores candidatos y conseguir el candidato exacto para una posición estratégica para la empresa, pues también es cierto que llenar todo el papeleo y hacer muchos de los procesos para contratar a ese empleado, pues toman mucho tiempo y no agregan tanto valor. Entonces aquí lo que podemos hacer con automatización de tareas es poner a la inteligencia artificial para que orqueste muchos de esos procesos, para que los procesos que además son repetitivos, que además llevan el que una vez que se cumple cierto paso, se pase el siguiente paso automáticamente, no se retrase cuando un documento ya se tiene, pasar al siguiente paso, todo ese tipo de cosas que cuando tenemos a humanos ejecutándolo puede haber ciertos retrasos inducidos por la misma disponibilidad de las personas. Aquí los podemos hacer con la inteligencia artificial. Es decir, que la inteligencia artificial ejecute tareas repetitivas, entrada de datos, programación de entrevistas, verificación de antecedentes, cierto tipo de cosas que podemos hacer de verificar, por ejemplo, un historial laboral de una cierta persona, lo puede hacer mucho mejor un robot que lo pueden hacer los humanos. Entonces, podemos delegar muchas de esas tareas a la inteligencia artificial, de tal manera que seamos mucho más eficientes ejecutándolas y podemos reducir esa carga administrativa, esa carga de tareas burocráticas, para que el personal de recursos humanos se enfoque en lo que verdaderamente importa, que es en colocar todo ese gran expertise que tiene a servicio de
poder desarrollar el capital humano de las empresas. Entonces, al hacer esto, nosotros conseguimos liberar mucho tiempo de tareas que no agregan tanto valor y regresárselo al personal de recursos humanos para que verdaderamente se enfoque en las tareas que son estratégicas para la empresa. Reclutamiento inteligente. Yo creo que todos hemos visto cómo en la realidad en la que vivimos, cuando nosotros ponemos algún tipo de posición interesante y la publicamos en un lugar como LinkedIn, para obtener candidatos, de repente tenemos cientos, si no es que miles de candidatos que llegan a presentarse a una cierta posición. A veces muchos de esos candidatos ni siquiera son candidatos que cuenten con un perfil. No importa qué tan bien esté descrito el perfil, qué tan bien esté descrita la descripción del puesto dentro de lo que se solicita en LinkedIn, hay muchas personas que de todas maneras van a querer participar en el proceso, aunque no tengan el perfil para hacerlo. Entonces no hay tanto un filtrado. Vamos a tener muchos candidatos que no serían los candidatos idóneos, pero que se van a presentar. Como resultado de todo esto, tenemos un primer filtro en donde es claramente, va a haber cientos de nuevos, si no es que miles de candidatos que son descartables. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos apoyar a la labor del Departamento de Recursos Humanos con la inteligencia artificial? Pues creando un sistema en donde podamos comparar la descripción del perfil, el puesto, podamos tomar esa descripción y compararla contra todos los currículum de los candidatos y candidatas. Y podamos de esa manera nosotros pedirle al sistema que haga un primer filtro y que nos descarte aquellos que no cumplen con el perfil o que nos ayuden a conseguir solamente aquellos empleados y empleadas o candidatos y candidatas que verdaderamente sean los mejores para la posición. Una vez que tenemos ese grupo, entonces ya podemos ir a un primer filtro humano. Pero una vez que le aplicamos un filtro con inteligencia artificial, con un sistema que va a tomar los currículums o los perfiles de LinkedIn y los va a comparar contra la descripción del puesto. Y va a buscar cuáles son aquellos que tienen un alineamiento estratégico entre la descripción del puesto y las habilidades que posee la persona que se está presentando como candidata. Entonces, con eso podemos hacer que realmente ciertas partes del proceso se hagan más rápido. Y son partes del proceso en donde va a haber que filtrar muchas personas, en donde va a haber que encontrar cuáles son verdaderamente los perfiles que cumplen con lo que nosotros queremos, para que en base a eso podamos llegar a un grupo de candidatos que podamos verdaderamente llevarlos a proceso y como resultado del proceso traer a los mejores candidatos para la empresa, al mejor talento para la empresa. Entonces, esos procesos los puede hacer la inteligencia artificial. Inclusive, ya hay ciertos sistemas en donde no solo ese filtro sobre los currículums se está haciendo con la inteligencia artificial, sino también se están haciendo cosas como, por ejemplo, hacer entrevistas en donde la entrevista te la hace a través de alguna plataforma de video, te la hace una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que tiene las preguntas adecuadas al perfil de lo que se desea, hace las preguntas al candidato, se las hace de una manera amigable, se las hace de una manera muy justa, de tal manera que el candidato o candidata responde las preguntas, se graban en el video y la inteligencia artificial analiza si verdaderamente la persona está diciendo la verdad, si la persona está verdaderamente hablando de algo sobre lo cual tenga esas habilidades, y en base a eso podemos también hacer entrevistas totalmente a través de la inteligencia artificial. Desarrollo de talento personalizado. Este es uno de los que me gusta a mí mucho porque yo creo que a final de cuentas todos nosotros somos diferentes. Todos nosotros tenemos ciertas expectativas muy diferentes de los demás. Yo creo que esta imagen, que además me resulta muy simpática, lo ilustra muy bien. ¿Por qué? Porque mientras tenemos a las dos mujeres pensando en zapatos, pero una está pensando en unos zapatos a lo mejor serían más formales, muy bonitos, otra chica está pensando más en unos tenis, también muy bonitos y todo, pero mucho más informales, pero cada una dentro de lo que le gusta. Y así de la misma manera tenemos al señor pensando en café y tenemos al chico pensando en videojuegos. Entonces, cada uno de nosotros somos diferentes. Y si nosotros quisiéramos sacar el mejor provecho de nuestros recursos humanos, de todo nuestro capital humano y de ese talento, pues tendríamos que tomar en cuenta esas diferencias.
Quizá no a todos nosotros lo mejor es ir a un curso en donde vamos a estar sentados en un salón o en donde vamos a estar en un Zoom asistiendo por 1 hora o por varias horas para tomar ese curso. A lo mejor algunos de nosotros se nos da mejor si lo hacemos en una enseñanza computarizada. A lo mejor algunos de nosotros lo que necesitamos es reforzar ciertas habilidades o ciertos conocimientos diferente de algunos de nuestros compañeros. Es decir, si la inteligencia artificial nos puede medir esas diferencias de todo nuestro talento, de todo nuestro capital humano y recomendar cuáles son los planes para cada uno de nosotros y haga un plan personalizado, entonces podemos tener mucha mayor efectividad. Esto hasta el día de hoy no era posible porque era demasiado caro. Entonces las empresas terminaban haciendo un solo proceso. Si había que hacer desarrollo y había que hacer cursos y había que desarrollar los cursos, se daban exactamente los mismos cursos a través de exactamente los mismos vehículos a todo el personal. ¿Por qué? Porque era muy caro hacer consideraciones. Sin embargo, si ahora mucho de ese material está disponible y tenemos toda la información disponible para la inteligencia artificial puede decidir que a una persona le sirve más verlo a su paso, digamos, en un ambiente totalmente computarizado, y a otra persona le sirve más, sí, ir a un curso con instructor, a sentarse en una sala de clases o a sentarse en una serie de sesiones en Zoom. Entonces, realmente creo que esta área tiene muchas posibilidades porque es cómo podemos tomar en cuenta que verdaderamente cada uno de nosotros somos diferentes y darnos a cada uno de nosotros lo que necesitamos para desarrollar lo mejor de nosotros mismos. Análisis predictivo. Aquí también tenemos cómo la inteligencia artificial, al interactuar con las personas, va a tener muchos datos acerca de la productividad, va a saber si tenemos ciertos empleados que han tenido un performance muy alto y que de repente tienen una caída en su performance, y puede identificar ciertas cosas que podrían ser indicadores a lo mejor de algún cierto burnout o indicadores de que la persona está empezando a estar en riesgo o está a disgusto con la empresa y entonces ya está buscando salirse o ha entrado en un proceso de renuncia silenciosa. Entonces, ese tipo de cosas, el análisis predictivo nos puede dar herramientas a la parte de management de la empresa para que digan, bueno, a ver, si lo que tenemos aquí es una persona que está con cierto riesgo de irse y es una persona muy valiosa, es una persona que verdaderamente aporta mucho a la empresa, pues bueno, ¿cómo podemos tomar una serie de pasos para mitigar el riesgo de perder a esta persona? Entonces, todo eso a través de análisis predictivo que lo hace la propia inteligencia artificial en base a cómo se va desarrollando la persona. Y por el otro lado también, todo esto lo podemos aplicar en el día a día. Si los empleados tienen dudas, hasta dudas que pueden ser administrativas acerca de sus prestaciones o acerca de a qué tienen derecho en vacaciones o cosas así por el estilo, mucho de eso lo podemos hacer a través de dar una atención automatizada con chatbots que conocen toda la información, del empleado, la información de la empresa y que le pueden poner a la mano de los empleados las 24 horas del día durante los 365 días del año la información, de tal manera que cualquier consulta la puede hacer el empleado a cualquier hora del día, de la manera que el empleado quiera, si le quiere hacer vía email o vía chat, se pueda comunicar con la inteligencia artificial y obtener esa información. Y que lo pueda obtener de una manera total y absolutamente anónima y segura. Si está haciendo una consulta sobre alguna cuestión de salud, no necesariamente su jefe o jefa se tiene que enterar de esto. Si está haciendo una consulta sobre vacaciones, lo mismo, es decir, salvaguardar la privacidad del empleado, dar servicios de atención, de información mucho mejores que los que se tienen hoy en día, al mismo tiempo que se protege la privacidad del empleado y ese derecho que tiene el empleado a verdaderamente ciertas cosas, no necesariamente tener que comunicarlas dentro de la empresa, sino hasta el momento en el que sea necesario. Entonces, dar una mucho mejor experiencia al empleado. Y no solamente eso, sino también ayudarnos a medir cómo está haciendo la experiencia del empleado, tener prácticamente una encuesta de clima organizacional que se puede estar dando diario o semanalmente, podemos estar tomándole el pulso a cómo está la organización y por lo tanto podemos estar aplicando ciertos reactivos y no esperar durante meses como normalmente se ha hecho en la práctica en recursos humanos, en donde muchas veces esas encuestas de clima organizacional se hacen 1 o 2 veces al año y para cuando se hace
ya se tiene a veces algún cierto clima organizacional descompuesto. Entonces, muchas de estas cosas de cómo podemos darle mejores servicios al empleado, pero al mismo tiempo también cómo podemos aprovechar todas esas interacciones para desarrollar cierta inteligencia de cómo está el clima dentro de la organización, lo podemos hacer. Y bueno, pues yo con esto quisiera despedirme. Muchísimas gracias también para todos ustedes que quieran seguir aprendiendo acerca de esto y de lo fascinante que es el aplicar la inteligencia artificial a los procesos de capital humano. Yo quisiera invitarlos, quizá la manera más sencilla, tengo muchos métodos, pero quizá el método más sencillo es que me sigan en LinkedIn. En LinkedIn estoy como linkedin.com/Ricardo Carreón tal cual. En la mayoría de las otras redes también estoy como Ricardo Carreón. Me pueden encontrar igual en Instagram, en YouTube y en prácticamente todas las redes. Pero quizá LinkedIn es un buen punto de partida para que conversemos acerca de cómo puedo apoyarles para que ustedes también integren la inteligencia artificial de una manera totalmente estratégica en sus operaciones de recursos humanos. Gracias, Ricardo, por compartir tu experiencia con esta gran comunidad que nos acompaña del otro lado. Hemos llegado al final de este webinar, de esta nueva edición de Bonda Talks, en el que contamos con la participación de 3 excelentes profesionales y en el que cada uno, con sus perspectivas y sus experiencias en torno a la tecnología para recursos humanos, nos han invitado a adentrarnos un poco más en la realidad actual de un mundo laboral que está en constante evolución. Ahora resta para todos nosotros tomar como referencia estas investigaciones, experiencias y herramientas y hacerlas propias para cada día crear mejores y más eficientes procesos. Una frase que me gusta mucho recalcar es que nutriéndonos de todas estas tecnologías en el área de recursos humanos, podemos mejorar procesos y optimizar los tiempos para ocuparnos de lo verdaderamente importante, que son las personas. Desde Bonda nos encantó compartir una vez más este espacio con todos ustedes y brindarles estas herramientas para potenciar sus equipos de trabajo y volver a sus compañías mucho más ágiles y exitosas. Esperamos verlos en los próximos encuentros para seguir potenciando la comunidad de recursos humanos de Latinoamérica. Y por última vez, los invito a contactarse con nosotros y estar en contacto también con la comunidad de recursos humanos a través de WhatsApp. Les vamos a dejar en pantalla un QR para que puedan unirse y formar parte de esta gran comunidad de recursos humanos que hemos formado con Bonda. Hasta la próxima a todos, gracias por estar escuchándonos y cualquier duda saben que estamos siempre acá con Bonda. Les mandamos un abrazo a todos.